única organización que devuelve el dinero que se le ha prestado. Así que esta es la raíz de nuestra tradición, de que cada grupo de AA debe ser autosuficiente, declinando contribuciones externas. Hemos creado una regla rígida acerca de las contribuciones de individuos dentro de AA, ya que numerosos miembros son ricos y estarían encantados de enviar al cuartel general gran cantidad de plata. Pero tanto ellos como los demás consideramos que no debemos de pasar nuestras responsabilidades financieras a estas personas. Debemos compartir la responsabilidad financiera y no aceptar regalos cuantiosos que pudieran tender a comprar favores de los custodios. De suerte que lo más que un individuo puede dar a AA siendo miembro son $200 anuales. Todas las demás contribuciones proceden de los grupos mismos. Asimismo, hemos declinado grandes sumas de fuentes externas y rezo porque así sea siempre. Bien, pasemos ahora a la tradición número 10. El profesionalismo, y como tal, AA jamás debe ser organizada. Ha estado bien cubierta, tanto directa como indirectamente. Sin embargo, la tradición 10 dice que los alcohólicos anónimos no tienen opinión sobre tópicos foráneos. Por tanto, el nombre de AA jamás debe ser arrastrado a controversia pública. Pues bien, jamás hemos tenido ningún problema en este sentido. Y por supuesto, la tradición de anonimato ha servido para ello. Finalmente, nos hemos mantenido alejados de dar apoyo o de vernos comprometidos en este sentido por nuestra propia gente. De suerte que este tópico jamás ha materializado. En este sentido somos únicos entre las naciones y las sociedades, ya que estamos en posición de absoluta neutralidad referente al mundo y a los problemas de nuestra comunidad. Como una sociedad, como individuos, adoptamos toda clase de posiciones en estas cosas, pero como sociedad no expresamos opiniones y por tanto no nos metemos en polémicas, ya que esto podría ser fuente de tremendos problemas si lo hiciéramos. Históricamente, hemos tenido un momento al que llamo nuestra atención y que fue gracias a un buen amigo, Milton Maxwell, profesor y sociólogo, quien una vez escribió una serie de artículos sobre el pseudo-movimiento washingtoniano. Esto aconteció en 1840 y fue una sociedad formada de alcohólicos tratando de ayudarse personalmente los unos a los otros, alentando la adopción de juramentos, teniendo el beneficio de la identificación y algunos de los atributos de AA. Y creo que en los primeros 2 o 3 años de su existencia, como unos 500,000 se afiliaron, lo que representa tantos miembros activos de AA actualmente recuperados. Pues bien, esto, claro, fue sensacional. En aquel tiempo el movimiento de prohibición estaba en pleno apogeo y existían otros tópicos públicos. La guerra civil era inminente y la esclavitud era todo un tópico. No pasó mucho tiempo antes de que los washingtonianos sostuvieran sesiones iluminadoras, preferentemente en Nueva York y en Baltimore. Así llenaron el Salón Tahaniel, lo que constituyó un gran triunfo entonces digno de atención. Había gran presión sobre ellos para que se manifestaran, y algunos resultaron grandes oradores, aun cuando otros eran oradores profesionales. Los oradores del sur pudieron adentrarse en otras materias aparte de la bebida. Lo mismo pasó en el norte.
Por ejemplo, los oradores sureños no aceptaban la idea de la abolición, en contraste con los norteños, logrando arrastrar a los washingtonianos hacia esa tremenda controversia antes de la guerra. Y por otra parte, obtuvieron el nombre de Washington para toda suerte de empresas. Y ambos estaban en los dos bandos de la controversia sobre la bebida. Luego comenzó el proceso de la desintegración debido probablemente a su fuerza espiritual, generada por la aceptación de promesas, aun cuando el agrupamiento, como para nosotros, no fue tremendo. Pero generalmente fue una desintegración, ya que habían realizado cosas naturales, pero que a la postre resultaron sumamente destructivas. Y a medida que nuestra tradición se desarrollaba, teníamos el espectro del pasado, lo que confirmó que estábamos posiblemente en la senda correcta en el asunto de controversia pública, en lo referente a pagar nuestras propias cuentas, o sobre el asunto de no involucrarnos en otras empresas, y así sucesivamente. Además, confirmó la gran guía protectora de nuestra tradición sobre el anonimato. Ahora entramos a la tradición 11, que es muy importante e indica que nuestra política de relaciones públicas está basada en la atracción y no en la promoción. Necesitamos siempre mantener el anonimato personal al nivel de prensa, de radio y de películas. Deseo enfatizar ahora que esta película es para el beneficio de AA y no está al alcance del público. No contábamos con una política de relaciones públicas, con la excepción del temor a ellas por los primeros años de nuestra vida. Particularmente nuestras sociedades en el oeste, de las cuales habían 2 o 3, eran casi enteramente secretas. En aquel entonces, si se adelantaba la disyuntiva de la atracción contra la promoción, la primera quedaba rezagada y en la espera de algunos beodos que pidieran ayuda. Por ejemplo, la condenación severa de la gente de Filadelfia que había ido hasta el dueño del Washington Post, Curtis Back, pidiéndole que se interesara en nuestra agrupación. Así lo hizo. Y Jack Alexander fue comisionado para escribir el famoso artículo de marzo del 41. Por supuesto, la arena estaba abierta tanto a neófitos como contendientes, y pronto, rompiendo el anonimato, empezamos a enfrentarnos al público. Todo por el bien de la causa, ya que aún así ello nos acarrió más miembros. Por ende, estábamos haciendo una buena labor. Y recuerdo que ellos habían pensado con frecuencia que debería existir un propósito doble en todo esto, lo cual sería algo muy bueno. Y recuerdo cuando alguien postuló para un cargo público en el sur, en lo que se dio en llamar la plataforma AA. Creo que buscaba la Procuraduría de Distrito, de manera que al mismo tiempo que se hacía publicidad, lo hacía para AA. También otro sujeto manifestó frente a los micrófonos que en breve produciría una serie de charlas sobre AA, las cuales estarían patrocinadas por su empleador, que era la compañía aseguradora Gulf. Así tuvimos momentos decisivos tratando de dilucidar en dónde terminaba la atracción y dónde comenzaba la promoción. En ese momento empezó a ser evidente que ambos tópicos representaban los extremos, y así el tema de la atracción era tan conservador que su postulado de no hacer nada nos haría pudrirnos por falta de acción, y los promotores, si se salían con la suya, nos harían propaganda exorbitante en toda la gama del medio publicitario.
En otras palabras, los conservadores nos pudrirían y los promotores nos arruinarían. De suerte que la línea entre la atracción y la promoción debería ser cosa de una interpretación sensata. Así que finalmente todo esto se arregló. Ahora parecería que el anonimato era la prevención de toda publicidad nociva, porque la gente no se abalanzaba sobre el micrófono con estos motivos, y nosotros no fuimos muy lejos en cuanto a hacer promoción o cualquier otra cosa. Teníamos entonces una política de relaciones públicas que incluiría un creciente número de gente que vendría a AA y se curaría. Y ahora llegamos a la tradición 12, y esto comprende todas las tradiciones. Hasta ahora ustedes han estado escuchando un recital quizá muy largo sobre los valores protectivos de las tradiciones de nuestra sociedad. Hemos estado hablando mucho en cuestión de simplemente evitar una calamidad, adoptando medidas prudentes y comunes. Así que ahora la pregunta suya podría ser, ¿no hay un contenido más constructivo o espiritual en nuestras tradiciones que el de simplemente acumular nuestros temores y ansiedades y nuestros esfuerzos por protegernos a nosotros mismos de males y circunstancias indecibles? Pues sí. Por cierto, todas estas tradiciones tienen elementos de sacrificio. Ya sea que hablemos de sacrificios por grupos o de sacrificios por miembros de AA. Cuando contemplamos la tradición del bienestar común, la gente solía decir, pues es el borracho la persona importante. Pero ¿cómo se va a curar en grandes números si no hay compañerismo? Por lo tanto, el bienestar común ha pasado a primer lugar y nuestro bienestar individual a segundo lugar. De la misma manera estaríamos propensos a ser guiados por el poder. Tenemos que ceder ante la idea de que podemos ser instruidos por la conciencia del grupo. Hemos puesto de lado toda ambición de ser prominentes como sociedad en el campo del alcoholismo. Nuestros miembros vienen como individuos y ciudadanos, y es allí donde deben quedar. Pero la sociedad dice, no, nosotros nos apegaremos a un solo propósito. Hemos sacrificado la oportunidad de recolectar grandes sumas de dinero para esta sociedad y para otros, al adoptar la tradición de rechazar donaciones foráneas. Aquellos de nosotros que tienen ambiciones especiales, de ser profesionales, y no quiero decir solo empleados en una oficina, sino que me refiero a la terapia por paga. Estas son ambiciones legítimas, pero ninguna lo suficientemente buena. Una clase profesional en AA podría hasta conducirnos a nuestra destrucción y ciertamente a la de nuestro acometido. Así que afuera con el profesionalismo. Aquellos de nosotros que están acostumbrados al poder, les gustaría quizás inconscientemente algunas veces y conscientemente en otras, ser los que gobiernen permanentemente los destinos de AA. Pero ahora sabemos que nuestra fuerza yace en ceder cuando llegue el momento de hacerlo. Y yo lo reconozco en mí mismo. Hace algún tiempo llegó mi momento de ceder. Desde entonces nuestros asuntos han estado siendo manejados por nuestros custodios sin ninguna interferencia de mi parte durante estos últimos años.
y así debe ser. Pero representa desistir, sacrificar ambiciones, muchas de las cuales serían ilegítimas en el mundo que nos rodea. Y todo por el bien no solo de la supervivencia, sino de la efectividad y el placer de la vida que encontramos en ello y que apreciamos tanto. En nuestras relaciones públicas hemos ido a la contra de toda experiencia con el mundo moderno, donde todo es un proceso basado en el matrimonio o divorcio de figuras de gran notoriedad. Todo está funcionando en torno a la fricción y a la controversia. Todo funciona en torno a los que tienen y a los que no tienen, en sumas grandes de dinero, pasadas de una clase a otra. Nosotros no denunciamos estos desarrollos, sino que decimos que para nuestros fines particulares son peligrosos. Por lo tanto, consideramos prudente alejarnos de ellos. Así que existe una cualidad de sacrificio, de que no obramos conforme a nuestras tradiciones, meramente porque debemos evitar la calamidad personal. Nosotros preferimos estas tradiciones porque en principio son buenas y porque últimamente las queremos para nosotros. Mientras que otro curso podría ser bueno, para nosotros, este es el mejor. En nuestro caso, lo bueno puede ser con frecuencia el enemigo de lo mejor. Pues bien, me gustaría contarles ahora una anécdota final, aunque a veces no me gusta mucho hablar de ella. Podría parecer que me estoy jactando de mí mismo. Bueno, quisiera hacer hincapié en que el Dr. Bob y yo empezamos a reconocer a fines de los años 40 que nosotros teníamos una responsabilidad muy especial en cuanto a sentar el ejemplo en cuestiones de anonimato. Que la conformidad con el anonimato no era únicamente para cumplir con nuestro mandato de no dejar que nuestros nombres y fotos fueran publicados por todo el mundo, sino que era más que evitar todo eso, que nuestros nombres fueran publicados ampliamente, sino que se extendía también a la aceptación de distintivos, así como de honores especiales. Esto sucedió, y entonces comenzó la conversación entre el Dr. Bob y yo. Hasta el día en que falleció, pues estaba muy enfermo, como bien es sabido. Yo viajaba siempre entre esta ciudad y Akron, y él era muy activo en esos días, no obstante. Pero este día estábamos hablando y él me dice: ¿sabes? Quiero mostrarte algo que me conmueve muchísimo, y algo que por supuesto yo no se lo diría a un donante en potencia porque es un poco cómico, pero me gustaría saber tu reacción al respecto. Así que extendió en el piso un plano que era un dibujo de un mausoleo de tamaño mediano, en el cual podría descansar eternamente él y Anne cuando murieran. Y el Dr. Bob me mira y me dice que había gente que opinaba que era algo necesario porque así se había hecho con otras celebridades. Por supuesto que él se había opuesto a ello. Entonces Bob me mira con esa sonrisa tan típica de él, me dice: Bill, yo creo que tú y yo debemos ser enterrados como cualquier otra persona. Y me hizo pensar,
que tenemos alguna otra obligación en cuanto a esta tradición de ser anónimos? Y hasta este momento no cabía la menor duda de que él había recibido ofertas, y yo también, de universidades pequeñas que nos otorgaban grados académicos de varias clases y, bueno, las rechazamos todas. Pero entonces comenzamos a pensar, ¿la tradición no se extiende al asunto de honores? ¿No se extiende hasta la aceptación de tener notoriedad, aunque sea póstuma? Entonces el doctor Bob finalmente murió, y tanto él como Anne fueron sepultados, como cualquier otra persona. Ella había estado mal desde hacía tiempo. Pronto, una nueva serie de tentaciones empezaron a desarrollarse en mí. La revista Time, hace unos años, pidió que algunos de nosotros viniéramos a verles. Yo estaba incluido, desde luego. Nos llevaron arriba a un almuerzo que duró mucho. Allí esta gente escuchó la historia de A.A. Y después dijeron, bueno, ahora los hemos tratado bien a ustedes y queremos seguir haciéndolo. Pero ahora nos gustaría que tanto usted como Bill nos dieran unos datos biográficos de ambos, y nos gustaría hacer de esto un reportaje que apareciera en la portada. Y déjennos decirles, antes que digan que no, que si ustedes salen en la portada, si hacemos esto, un reportaje de portada, aumentaría enormemente el impacto del reportaje, como una docena más que si no saliera anunciado en la portada. Nuestra circulación es como de 12 millones. Ahora lo que queremos es hacer un reportaje de A.A. junto con un sketch biográfico de ustedes. Y yo les dije, sobre lo del anonimato. Oh, no, interrumpieron, eso lo sabemos. Estamos de acuerdo en mantenerlo. Usted simplemente voltea la cara de la cámara. Así su perfil será visible solamente. Nosotros respetaremos las reglas. Pues debo confesar que la propuesta era un dilema. Con toda honestidad les puedo decir que yo no me sentí especial o personalmente tentado por la oportunidad de que se me hiciera una biografía. No me parecía justo que yo cooperara en tal esfuerzo. En cuanto a lo del anonimato, claro, ellos lo respetarían. Pero entonces comencé a preguntarme cuál sería el efecto en el futuro. Si yo comenzaba a dar detalles biográficos y estas cosas a los medios informativos, aún aunque tuviera la cara volteada de la cámara, una vez que yo estuviera lejos y fuera del camino, otras personas podrían decir, bueno, el viejo casi lo hace, así que ¿por qué no les doy yo también mi biografía y salgo de frente de ahora en adelante, ante las cámaras? En otras palabras, abriría la puerta a gente con sed de poder. Todo esto era muy difícil de resistir, porque las declamaciones son la muerte para algunos y para otros significan la prolongación de sus enfermedades. El impacto de esto podría haber sido enorme y haber traído grandes números de gente. Así que el decir no fue algo que me desveló muchas noches. Siempre creí y esperé haber tomado la debida decisión para el futuro de A.A. Pero nuevamente, por mucho tiempo, los espectros de los que murieron y de aquellos que podrían haberse curado antes han seguido atormentándome. Era cuestión de haber hecho una evaluación de este asunto y ver si hubiera sido más provechoso para más gente o de más valor que la ventaja de un ejemplo que incluyera la aceptación de honores públicos en la tradición del anonimato de A.A.
Yo he optado por lo segundo. Es lo mejor que puedo hacer. Se los dejo a ustedes para el futuro, por lo que pueda valer. Así que en conclusión, mis queridos amigos, mil gracias por haberme acompañado y gracias a los que me vieron a través de la cámara. Y a todos mis queridos amigos distantes, mi eterna gratitud. Y que Dios los bendiga por siempre a ustedes y también a Alcohólicos Anónimos.